Buenas noches, estamos acá a las 8:45. Vamos a compartir con ustedes estas dos entrevistas esta noche. La primera entrevista me acompaña ya, como es jueves normalmente, ya Claudia Méndez Arriaza. Buenas noches. ¿Qué tal, Quique? Buenas noches. Y nos acompañan hoy en este primer segmento Marco Castillo, quien es coordinador del grupo Ceiba. Buenas noches, Marco. Buenas noches. Y también nos acompaña Giulio Talamonti, quien es exdirector del sistema penitenciario. Buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches a ustedes. Por la vía telefónica nos acompaña Pablo Loers, quien es periodista salvadoreño, quien ha dado seguimiento a este tema de la tregua de las maras en El Salvador. Hoy, en un informe que presenta la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, entre otras cosas, plantea, o incluso le echa flores, digamos, a esto que está sucediendo. Y vamos a pedir a Paolo si nos cuenta un poco de los antecedentes y dónde estamos en este momento con la tregua. Buenas noches, Paolo. Buenas noches, saludos. ¿Nos puedes contar un poco para nuestros televidentes este proceso que tú has seguido desde el inicio, de muy de cerca, de qué sucedió exactamente en El Salvador y cómo se llegó a esto que se le ha denominado esta tregua entre Salvatruchas y 18? Vaya, para hacer un resumen, llevamos ahorita más de 6 meses en esta tregua que empezó como el 10 de marzo. Empezó con un acuerdo entre las dos pandillas, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, con la mediación de un obispo, Monseñor Fabio Colindres, y Raúl Mijanco, que es un excomandante guerrillero que ya no participaba en política, ya no es miembro de ningún partido. Estos dos lograron una cosa que al principio nadie entendía la lógica de esto, y todo el mundo pensaba que esto iba a colapsar en poco tiempo, cuestión de semanas, y para sorpresa de todo el país esto ha durado, y no solamente durado, se ha consolidado ya durante 6 meses. Tenemos ahorita desde el inicio lograron ellos bajar la tasa de homicidio, que teníamos un promedio de 15 al día, ahorita a más o menos entre 4 y 5 al día. Y esto sostenido durante 6 meses. Eso quiere decir que como unos 1.500 asesinatos no realizados en estos 6 meses. Estos son, digamos, el resumen del resultado. ¿Qué está detrás de esto? Detrás de esto es, por una parte, hay que todas las políticas anteriores, tanto del gobierno de derecha como del nuevo gobierno de izquierda durante 3 años, han fracasado. No han logrado nunca controlar la situación de la delincuencia, a pesar de que hay miles, creo que son como 15.000 pandilleros en las cárceles. El fenómeno de los pandilleros en las calles ha crecido. Ahorita los pandilleros básicamente dicen que ellos están buscando una salida, en vez de escalar más este conflicto, que para ellos, según dicen, no tiene sentido de seguir, ni entre ellos ni con el Estado. Buscan desescalar la violencia y hacen un reto a la sociedad civil y al Estado, pero principalmente a la sociedad, de tenderles puentes y abrirles puertas para que paulatinamente se puedan reinsertar en la sociedad. Paolo. El gobierno hasta ahorita no ha hecho más que facilitar que este proceso, con la ayuda de los mediadores, se desarrolle. No ha invertido nada, no ha dado mayores concesiones. Todas las concesiones que el gobierno ha dado están, digamos, dentro del margen del rango de decisiones que pueden tomar sobre las condiciones de seguridad y las condiciones de vida en las cárceles. Son relativamente insignificantes, no han invertido dinero, no han cambiado leyes y no se han sentado directamente ellos del gobierno a hablar con los pandilleros.
Pablo, te hacía una pregunta adicional. El mismo informe plantea que los grupos de maras no han tenido mayor relación con el sistema de narcotráfico, por ejemplo, y que incluso el sistema de narcotráfico ocupa solo un transversal, casi cerca del área del trifinio entre Honduras y Guatemala, mientras que en el resto del país el narcotráfico no tiene mayor presencia. Esto es diferente a casos como en Honduras, por ejemplo, o el caso de Guatemala, donde hay 3 o 4 corredores donde sí hay presencia del narcotráfico. Yo creo que hay una diferencia marcada, hay varias diferencias marcadas entre la situación en El Salvador y Honduras y Guatemala. Una es que El Salvador no es una principal ruta del tráfico de drogas. No digo que no pasa nada aquí, pero no es la principal ruta como en Honduras y Guatemala y México. Y la segunda es que aquí las maras, las pandillas, ambas, han tenido una fuerza y un control territorial tan fuerte que suena irónico, pero no es el gobierno que no ha metido, que no ha permitido que organizaciones como las Zetas se asientan en territorio salvadoreño, sino son las pandillas. Las pandillas no lo han permitido. Ha habido muertos en esto. Y han entrado puntualmente en negocios con ellos, pero nunca han aceptado asociarse con ellos y mucho menos supeditarse a ellos. Y como las organizaciones de narcotraficantes, los carteles, los Zetas, en otros países han tratado de instrumentalizar a las pandillas, aquí las pandillas salvadoreñas no han querido entrar en esa relación a pesar de que les han ofrecido armas, logística y mucho dinero. Eso es una gran diferencia que obviamente hace más fácil ahorita para todo ese proceso que ellos proyectan de una reinserción a la sociedad. Muchas gracias, Pablo. Excelente. En el año 2009, en Ciudad Peronia, Guatemala, los metales y los caballos logran una tregua similar. Un año después, en el 2010, el monitoreo revela que las pandillas, al hacer esta tregua, reducen de manera sostenible y significativa la violencia en este lugar. ¿Por qué Mezquital no pudo replicar este modelo? ¿Por qué Villalobos no lo pudo replicar? Estamos hablando de una misma región en donde hubo éxito, pero en las vecindades no se puede duplicar. Si gusta, y luego compartimos, porque esta es una pregunta muy interesante. El caso de Guatemala, bien lo decía el periodista salvadoreño Paolo, es bien distinto y es bien sui generis. Aquí, solo en esta área de la cual ustedes están mencionando, área de Misco, zona 6 y zona 18 de Guatemala, reporta 337 clicas. Entonces, imagínese usted ponernos de acuerdo con 337 o más pequeños jefes que van a controlar pequeños territorios, va a ser bien complicado. Porque aquí, al contrario de lo que pasa en El Salvador, sí, el tema de las maras y pandillas está bastante vinculado, por ejemplo, con otras vertientes del crimen organizado, con el tema del narcotráfico. Resultan siendo una mano de obra efectiva, eficaz, eficiente y una mano de obra hasta cierto punto barata. Y es más, ni siquiera a veces se les paga con dinero, sino que con especie. Entonces, hacemos que la mara también venga y replique esta situación. Hay una cantidad de situaciones como estas que no permiten que esto pueda replicarse. Pero sin embargo, Julio, en noviembre del 2009, sí, octubre del 2009, vino lo que le denominan un palabrero desde Los Ángeles, donde manda un mensaje a ambos, a la 18 y a las salvatruchas, y les dice tregua. Vinculado un poco a algo que estaba ocurriendo en El Salvador, porque tenía que ver con la última ley antimaras que se había aplicado en El Salvador, que estaba haciendo que huyeran de ese territorio las maras salvadoreñas, penetraran territorio guatemalteco y en aras de no matarse entre ellos, hacen una tregua que en efecto es justamente el momento en el que empiezan a reducirse las muertes violentas en Guatemala en noviembre del 2009, Marco. Yo creo que en el tema de maras hay muchos mitos y verdades que las tenemos que reconocer. Y hay estructuras y hay formas de organización al interno de las maras y de las pandillas que creo que tenemos que analizar. El tema de fondo aquí es que tampoco nosotros hemos tenido históricamente en este país una sola acción concretamente que venga a reducir el conflicto o que provoque, digamos, una transformación de estos conflictos. Yo creo que también el país lamentablemente no se ha dado el chance de poder buscar alternativas distintas.
Yo he visto un poco sobre el tema de la relación